días, buenas tardes, buenas noches. Depende de la hora en la que estés mirando este video. Vamos a continuar con nuestro curso de cálculo 1. ¿Qué vamos a ver hoy? ¿Qué te imaginas que vamos a ver hoy? No vamos a ver eso. Lo que toca ver hoy es lo que quedó pendiente del video pasado. ¿Cuál fue el video pasado? ¿Ya fuiste a verlo? Te recomiendo que vayas a verlo. Ahí discutimos cuestiones muy fundamentales, muy básicas, que se nos pueden escapar. Hablamos de la paradoja de Russell, hablamos de cómo se tiene que definir un conjunto, no en términos formales, porque no lo hicimos formalmente. O sea, no especificamos formalmente cómo se tiene que escribir cómo se tiene que denotar más bien un conjunto, ¿sí? Ya sabemos que podemos escribir conjuntos de muchas formas. Normalmente cuando nos presentan un conjunto, nos dan un conjunto que es finito, que tiene unos cuantos elementos y que son variados esos elementos. A veces nos ponen triangulitos con circulitos y nos ponen también un gatito por ahí, etcétera, o nos ponen numeritos con letras, en fin. Estamos ya en las grandes ligas, ¿sí? Aquí no vamos a trabajar ni con gatitos, ni con triangulitos, no, vamos a pasar a lo bueno, ¿sí? Un conjunto, en esencia, sí, también lo discutimos en la clase, bueno, no en la clase, en el video pasado, ¿sí? Que no podemos dar una definición formal en este momento, ¿sí? Vamos a trabajar con la idea de alguna manera que se puede permear, en donde vamos a esbozar el conjunto con una propiedad, ¿sí? Pero teniendo en cuenta lo que discutimos en el video pasado sobre la paradoja de Russell. Yéndonos por ese camino, lo importante aquí es darse cuenta en primera instancia que todo conjunto que vayamos a establecer en en la teoría de conjuntos tiene una propiedad. Todos los conjuntos tienen una propiedad, ya sea que tengan un elemento o que tengan una infinidad de elementos o que no tengan elementos. Eso es independiente. Todos los conjuntos deben de esbozar una propiedad. Todos, ¿sí? Ya sea que estemos trabajando con términos que pueden parecer términos unitarios o con conjuntos mismos. Es decir, podemos trabajar con conjuntos que son a su vez, que tienen a su vez conjuntos dentro de ellos como elementos. Ya lo discutimos eso también en el video pasado. Entonces, ¿a dónde vamos con todo esto? Pues hemos estado trabajando todo el tiempo, muchas veces, y nos dicen, bueno, tienes el conjunto A, y el conjunto A es 1, 2, 3, etc. ¿Sí? Y por el otro lado tienes el conjunto B, y es el conjunto que va de menos infinito al menos 2, menos 1, 0, 1, 2, etc. ¿Sí? Dirán, bueno, pues es que estás poniendo el 1, 2, 3, etc. Y de este lado tienes lo mismo, de este lado, pues lógicamente no. Entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, que parte del conjunto A está dentro del conjunto B. Y, pues no hay ningún problema. Entonces, lo que podemos decir, bueno, existen términos en B que están en A, ¿sí? O para todo término
en A, ese término está en B. ¿Sí? Aquí digo que existen términos haciendo alusión a lo que hemos estado trabajando. Voy a ser un poco incisivo con esta parte del existencial y del para todo, ¿sí? Entonces, lo que me interesa que veas aquí es, existen términos que están en A. Existen términos en B que están en A. Lógicamente, estoy observando que tengo cierta cantidad de términos, en este caso, una cantidad infinita de términos que están también en A. Pero también puedo decir que para todo término en A, si ese término está en B, bueno, ese término también está en B. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Pues que mi conjunto A está dentro del conjunto B, como nos lo han pintado todas las veces. ¿Cómo podemos formalizar esto? Vamos a ello. Esta parte es importante porque de alguna forma me da la base de algo más grande todavía, que sería ¿qué cosa? Definición. Definición. Sean A y B conjuntos, ¿sí? Tales que decimos que A es subconjunto de B si para todo o para toda X en A se implica que X está en B. Esto lo vamos a denotar como A es un subconjunto de B si y solo si para todo X que esté en A, para todo X tal que X está en A, entonces esto va a implicar que X está en B. Esto es para la contención. O decir que A es subconjunto de B. ¿Sí? Esto es hablando en términos un poquito más formales, ¿sí? ¿Y de aquí qué se desprende? ¿Cuál sería la negación de este enunciado? Pues muy simple. Si es el caso que existe un término en A tal que ese término no está en B, entonces lo denotamos como que A no está en B si y solo si X, o más bien, si y solo si existe una X tal que esa X está en A y X no está en B. Vamos a discutir esto un poco. Lo que estamos observando aquí es A está contenido en B si y solo si para todo X, ¿sí? Para todo X tal que ese X que está en A va a implicar que X esté en B. Aquí ustedes preguntarán, bueno, aquí pusiste Y, ¿por qué pusiste acá implica? ¿Por qué no pusiste Y también? De alguna forma, lo que está ocurriendo aquí es que si estoy hablando de que A es un subconjunto de B, podemos deducir fácilmente que X está en A
sí es el caso y X está en B también. Aquí de alguna manera podría también pensarse que podría ir el Y. Pero la idea principal es que se va a implicar, ¿sí?, que si está en A, también está en B. Porque no estamos del todo seguros que para todo A que esté en B, que para todo X que esté en A, también ese X esté en B. Pero esa sería la condición de la negación. La idea principal aquí, la que me interesa, es si X está en A, entonces X está en B. Estamos concluyendo, estamos de alguna manera afirmando el hecho de que X está en A y eso va a implicar que X esté en B. Y algunos tal vez dirán, bueno, sí, pero más bien parece que si está en A, entonces también puedo decir Y está en B. Pues de alguna manera tal vez sí. Si estamos afirmando que A es un subconjunto de A, que A es un subconjunto de B, entonces es obvio que A tiene elementos de B. Tal vez no todos, pero sí puede tener una cantidad considerable de elementos de B. Entonces todos esos términos también están en B. Entonces podemos decir que X, si está en A, también está en B. Es decir, X está en A y X está en B. Pero eso de alguna manera lo vamos a usar también cuando observemos ¿cómo se llama esta? La intersección, ¿sí? En este momento lo que me interesa aquí es que formalmente se escribe de esta manera y así es como se define, ¿sí? Ahora dirán, bueno, ¿y por qué se escribe esto así? Porque estamos hablando de un término, ¿sí? Un término X que existe y que de alguna manera está en A, pero no está en B. Es decir, X está en A y X no está en B. Existe uno de estos, al menos uno, tal que X no está en A y tal que X está en A y X no está en B. Lo que estábamos haciendo hace rato. Tenemos esto y existe este punto, entonces este es A, este es B, ¿sí? Entonces A se sale de B, al menos en un término. Por lo tanto, no puedo afirmar que A está contenido en B. Esa sería la negación. ¿De quién? De este enunciado. ¿Para qué me sirve esto? Pues para lo siguiente, porque es de suma importancia tener este enunciado. Ustedes dirán, bueno, sí, ándale, sí. Eso sí, ya lo tengo claro, ya me lo dijeron en la prepa, ya me lo dijeron en la secundaria, ahora vienes tú y también me lo dices, ya me lo dijeron en mi clase de álgebra. ¿Qué más tienes para mí? Bueno, pues vamos a seguir adelante. Tenemos el caso de si A es igual a X, tal que X tiene la propiedad P, entonces, ¿qué pasa si B es el conjunto de las X tales que... Vamos a ponerlo así, para que se vea de otra forma. Tal que Y, el conjunto de las Y es tales que Y, o tal que Y tiene la propiedad P. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Estamos escribiendo al conjunto A y al conjunto B como los enunciamos en el video pasado, ¿sí? Ahora, ¿qué estoy diciendo? X es es el conjunto de las X tales que X tiene la propiedad P.
Y B es el conjunto de las y tales que y tiene la propiedad P. ¿Son iguales A y B? Piénsalo un momento. ¿Son iguales o son diferentes? Podremos pensar que son diferentes porque estoy escribiendo esto de tal manera que X y tal manera que Y, donde X tiene la propiedad P y donde Y tiene la propiedad P. Pero lo único que cambia aquí es la forma de enunciar los elementos. ¿Sí? Pero da la casualidad que X tiene la propiedad P y Y tiene la propiedad P. Tanto X como Y tienen la propiedad P. ¿Eso qué te dice? Que de alguna manera X es igual a Y. ¿Por qué? Pues muy simple, porque tiene la propiedad P cada uno de los dos. Y si tienen la misma propiedad, pues para todo X que me tome yo en A, Y va a tener también la misma propiedad. Es decir, si X tiene la propiedad P, existe una Y tal en B, tal que esa Y tiene la misma propiedad que X, la cual es P. ¿A dónde voy con esto? Estoy diciendo que A es igual a B. Si tienen la misma propiedad. Lo podemos denotar de formas distintas, pero si al final tienen la misma propiedad, pues no me queda de otra más que observar que A y B son equivalentes. ¿Sí? Son iguales. Al menos en cuanto a la forma al menos en la cual estamos escribiendo estos términos. ¿Sí? Porque lo que me interesa aquí es lo que me dice la propiedad. ¿Sí? Podemos escribir esto de la siguiente forma. Veamos un ejemplo más claro. Estamos escribiendo el conjunto A como el conjunto de las X, Y en R2, ¿sí? Tal que tenemos la propiedad de que X más Y al cuadrado son menores o iguales a 1. Y tengo el conjunto B, que es el conjunto de las STs, ¿sí? En R2, tales que S al cuadrado más T al cuadrado es menor o igual que 1. Viendo estos términos, viendo estos dos conjuntos, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos observando? Estamos observando, por un lado, que el conjunto A es un conjunto que está definido en R2, ¿sí? Donde tengo R y R, donde tengo 1, 1, 1, 1, y lógicamente esto que les evoca, un disco. Algunos dirán la circunferencia. No, la circunferencia es cuando es igual a 1. Bueno, parece un limón, ¿no? Este limón, que tiene la propiedad x cuadrada más y cuadrada menor o igual que 1, está definido por los ejes de x, y, ¿sí? Y por otro lado, tengo al conjunto B, que también es algo que se va a mover igual. Este es el eje de las S y este es el de las T. Estamos en R cruz R, ¿sí? Y de alguna manera lo que está pasando aquí es que tengo 1, 1, 1, 1, este es 1, menos 1, 1, menos 1. Y aquí igual. Menos 1, 1, 1, menos 1. Y lógicamente estamos trabajando con otro disco.
podrán no ser los mismos, pero son equivalentes, ¿sí? A veces podemos hacer una confusión entre lo que es igual y equivalente. Yo he estado trabajando con ambos como si fueran sinónimos y lo voy a seguir haciendo. Pero hay una diferencia que hacen mucho alarde de ello algunos matemáticos y se ponen muy estrictos en cuanto a que algo es equivalente con otro algo o que son iguales, ¿sí? No voy a entrar en esa discusión ahorita, pero sí lo que quiero que te des cuenta es que podrán tener, incluso pareciera que tienen el tamaño reducido, ¿no? Pero imagínate los que son del mismo tamaño. Aunque estén pintados de diferente color, tienen las mismas propiedades. Exactamente las mismas propiedades. Es decir, cualquier cosa que yo haga aquí va a pasar acá. No, independientemente de si tomo los valores de B o tomo los valores de A. Ya sea que lo haga con X, Y o con S y T. ¿Sí? Si lo hago con X y Y, pues lógicamente hago referencia al conjunto A. Si lo hago con S y T, lógicamente hago referencia al conjunto B. Pero lo que implica esto es simplemente que A es equivalente al conjunto B. Entonces no importa que parezcan distintos, son equivalentes. ¿Sí? Porque estamos hablando del disco unitario. Y aquí estoy hablando del disco unitario también. De alguna manera, todo lo que yo realice en el disco unitario, dependiendo de las necesidades que yo tenga con respecto a ambos conjuntos, o con respecto al conjunto, o con respecto a cualquiera de estos dos conjuntos, ¿sí? Pues lo voy a usar. Pero siempre haré referencia a que de alguna manera tengo un disco unitario y tengo también otro disco unitario. Por lo tanto, tienen las mismas propiedades. Cualquier cosa que yo haga son válidas para y viceversa. No hay diferencia en cuanto a lo que yo pueda realizar con y con lo que yo pueda realizar con Entonces, lo que yo afirmo aquí es que A es equivalente al conjunto B. Y eso de alguna manera me permite dar la definición formal de esta equivalencia. Como ya lo habíamos visto sobre la definición de la contención, donde afirmamos que un conjunto es subconjunto de otro si pasa algo. Aquí, definición, sean A y B conjuntos tal que dice que A es equivalente al conjunto B, si para toda X en A, X está en B. Si para toda X que esté en A ver, déjenme ver, más bien vamos a ponerlo así. Es equivalente al conjunto B si y solo si A es subconjunto de B y B es subconjunto de A. Esto es, A es equivalente a B si y solo si A es subconjunto de B y B es subconjunto de A. Entonces, la importancia que reviste esto es más que clara, porque de alguna manera muchas veces vamos a trabajar con equivalencias de conjuntos. Y cuando necesitamos hacer una demostración
para ver que dos conjuntos son equivalentes, tenemos que ver primero que A está contenido en B y luego tenemos que ver que B está contenido en A. A lo mejor ya hicieron algunas demostraciones de esto en su clase de álgebra, ¿sí? Aquí lo que vamos a realizar también es algo semejante, pero antes tenemos que definir algo más. Entonces vamos a ello. Hemos estado trabajando hasta el momento, ¿sí?, con la idea de propiedad, con la idea de pertenencia, con la idea de subconjunto. Ahora vamos a pasar a otra etapa. Ya te estarás imaginando cuál es, exactamente. Estamos trabajando ahora cuando tenemos un conjunto A y tenemos un conjunto B. Y en ambos casos no tenemos una asociación directa entre los elementos de A y de B. No podemos decir que estos tienen una asociación estrecha con estos, porque ningún elemento que está en A está en B y ningún elemento que está en B está en A. Entonces, ¿cómo podría yo relacionar a estos dos conjuntos? Algo similar puede pasar cuando, por ejemplo, estamos trabajando en una gráfica, ¿sí?, y tenemos algo así. Es decir, damos una función, ¿sí?, y mi función hace esto. Llegamos a un punto, ¿sí?, y resulta que parte de esa función se rompe en alguna parte. Eso lo que me está diciendo es que la función se mueve como un conjunto, ¿sí? Es un conjunto de puntos que me permiten trazar una curva de este estilo, pero que en algún momento se corta. Pero la función me permite observar que en ese mismo punto X, la función sí se rompe, pero continúa por otro lado. Entonces tengo dos partes de la función. Puede pasar algo semejante, podemos imaginar algo semejante acá, ¿sí? Entonces yo puedo incluso decir este es A y este es B. Entonces, ¿cómo asocio estos dos? ¿Cómo los junto? Si no los puedo de alguna manera meter este aquí y este acá, o por lo menos estirarle la patita a este y así estirarle hasta que ¡pum! Se pudo. No. De alguna forma lo que tenemos que usar es la unión, lo que vamos a llamar unión de conjuntos. Decía, van a decir, bueno, si tanto cuento para eso, pues sí, para eso tanto cuento. Pero la idea es que te tiene que quedar claro que de alguna forma, si estamos hablando de la unión, ¿sí?, en este caso, estamos trabajando con dos conjuntos que no están asociados, ¿sí? No hay un elemento aquí que esté acá y un elemento acá que esté acá, al menos, entonces no podemos decir que hay un término que me puedo de alguna manera llevar a la bolsa y decir que ese está asociado con estos dos conjuntos. No pasa eso. Entonces, cuando esto ocurre, tengo que agarrarme de otra cosa. Entonces, en este caso, pues puedo pensar en la unión. Entonces, al pensar en la unión, de alguna forma, lo que tengo que hacer es dar una definición también. ¿Cuál sería esa definición? Tenemos que observar que los elementos que están acá y los elementos que están acá se pueden definir en una sola propiedad. Por ejemplo, el conjunto A igual a 1, 3, 5, así hasta el 2n-1, así hasta infinito, y tengo el conjunto B
que es el conjunto de los 2, 4, 6, etcétera, hasta el 2n y así sucesivamente hasta infinito. ¿Sí? Conjunto de los números impares y conjunto de los números pares. En este caso, si te puedes dar cuenta de una forma más clara, ninguno de los dos conjuntos comparte elementos, ¿sí? En ninguna parte vamos a encontrar un elemento de A en B y en ninguna parte vamos a encontrar de B un elemento de A, ¿sí? Lo que estamos haciendo con esto es que de alguna manera, si yo junto estos dos, ¿sí? Voy a tener el conjunto de los números naturales. Claramente lo puedo observar. Entonces yo puedo afirmar que si unimos al conjunto A con B, tenemos los naturales, al conjunto de los números naturales que van 1, 2, 3, etc. ¿Sí? Pensando que los números naturales se definen a partir del 1. ¿Sí? Todos los números naturales a partir del 1 van ahí. Bueno, viendo estos dos ejemplos, ¿sí? Pues de alguna manera tenemos que escribirlo con formalidad para poder usar esa notación generalmente, ¿sí? Entonces, definición. Como podemos observar, si yo tomo un elemento en A, ese A, si yo tomo un elemento A, ese X que está en A, no necesariamente está en B, pero sí está en A. O si me tomo un elemento en B, ¿sí? Va a ser el caso que al tomarme ese elemento en B, puede que también esté en A. Pero si estamos hablando del conjunto de los números impares y el conjunto de los números pares, si me tomo un par, lógicamente no está en A, pero sí está en B. Entonces, está en uno o está en el otro. Entonces, por ahí va el tiro, ¿sí? Entonces, sean A y B, porque le pongo acento, sean A y B conjuntos, tales que llamamos unión, de A con el conjunto B, sí y solo sí para toda X, más bien sí y solo sí, X está en A o X está en B. Ahora, ¿cómo se escribe esto formalmente? Tenemos que A unión B se escribe sí y solo sí para toda X, tal que esa X está en A o X está en B. O sea, para toda X que me tome, en este conjunto, X está en A o X está en B. No hay vuelta de hoja, ¿sí? De alguna forma, lo que me está diciendo esto, ¿sí? Que también se puede escribir como A unión B, es equivalente al conjunto de las X, tal que X está en A o X está en B. Vamos a usar esta notación particularmente. Y pongo esto como A unión B se define como esto, ¿sí? O sea, el conjunto de las X, que también es un conjunto, ¿sí? La unión de conjuntos es un conjunto, la intersección es un conjunto, etcétera, todo lo que tengamos en cuanto a estos dos. Y esta es una de las propiedades más importantes, ¿sí? Vamos a ver esto y vamos a trabajar con
dos ejemplos. Vamos rápido a ello. Tenemos ejemplo 1. Si tenemos A igual a B, perdón, si tenemos A unión B, esto va a ser equivalente a B unión A. Puedo escribir todo el enunciado, ¿sí? Pero lo que me interesa aquí es que observes que si tengo dos conjuntos y esos dos conjuntos los puedo representar de esta forma, ¿qué es lo que tengo que hacer? Claro, tengo que usar la doble contención. Es decir, tengo que ver que A unión B está contenido en B unión A y tengo que ver que B unión A esté contenido en A unión B. ¿Cómo procedemos en ambos casos? Esta sería una prueba. Entonces, ¿cómo puedo demostrar esto? ¿Sí? Me ponen en el enunciado, sean A y B conjuntos. Entonces, A unión B es equivalente a B unión A. Propiedad asociativa. Perdón, propiedad conmutativa. Conmutativa. ¿Sí? ¿Cómo hacemos la prueba de esto? Pues lógicamente, si nos enfocamos aquí desde la perspectiva de que tengo que ver cómo se da la equivalencia entre ambos términos, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy hablando de que estos dos son iguales. Entonces, tengo que partir de un X que esté en A, ¿sí? Unión B, y tengo que llegar al otro lado, ¿sí? Entonces, si X está en A y X está en B, ¿qué puedo hacer? Esto se va a implicar tal que X está en A o X está en B, haciendo alusión a la definición que dimos de, lógicamente, de unión, ¿sí? Ahora, esto, ¿cómo lo puedo enfocar? Lógicamente, ¿sí? Yo lo podría interpretar de esta forma. En lógica, yo puedo usar exactamente la conmutatividad. Puedo conmutar dos términos, ¿sí? Si tengo el aspecto lógico. Entonces, X está en A o X está en B implica también que X está en B o X está en A. Entonces, de aquí se sigue que X está en B unión A. Enfocándonos nuevamente en nuestra definición de unión de conjuntos. A partir de aquí yo puedo decir, bueno, esto voy a tomar un X que esté, ahora para probar esto, voy a tomar un X que esté en B unión A. ¿Eso qué va a implicar? Va a implicar que X está en B o X está en A. ¿Y eso qué va a implicar? Va a implicar que X está en A o X está en B usando la conmutatividad lógica. ¿Sí? Les voy a poner unos ejercicios, por supuesto, para que ustedes demuestren la conmutatividad lógica o la validen con tablas de verdad. A partir de aquí, ustedes pueden concluir que X está en A unión B. Entonces, hicimos el caso suficiente, y es en este sentido, y el caso necesario,
es en este sentido. ¿A qué estamos obligados? Esto implica que el conjunto A es equivalente al conjunto, perdón. Esto implica que el conjunto A unión B es equivalente al conjunto B unión A. ¿Sí? Lo puedo hacer también con la asociatividad, ¿sí? Pero sería lo mismo, sería prácticamente lo mismo, ¿sí? Es decir, mostrar que A unión B unión C es equivalente a A unión B unión C, de esta forma. Es decir, tenemos A unión, entre paréntesis B unión C, y tenemos entre paréntesis A unión B unión C. ¿Sí? Y se demuestra exactamente igual, hay que tomar una contención, ¿sí? Tenemos que probar que A unión B, existe una tenemos que probar que A unión B, B unión C está contenido en A unión B unión C. Entonces tomamos un X que está en A, ese X va a estar en A o en B, ¿sí? Ese X va a estar en A o X va a estar en B unión C. Entonces, eso es por pasos. Ahora el siguiente paso sería X está en A o X está en B, X está en C. Es decir, X está en A o X está en B o X está en C. Ahora, yo puedo asociar A y B. X está en A unión B y X está en C. X está entre paréntesis A unión B unión C. Y me sigo con las flechas, entonces con eso termino de demostrar que A unión B unión C es equivalente a A unión B unión C, entre paréntesis de cada uno de los lados. ¿Sí? Si me seguiste, eso te lo voy a poner también de tarea. O en la tarea. A partir de aquí, ¿qué está ocurriendo? Bueno, ya nos enfocamos en la unión. Vamos a terminar este video con la intersección. Vamos a borrar y vamos a pasar a lo que es la intersección. Ya vimos entonces, así a grandes rasgos, algunas definiciones, ¿sí? Ya estamos viendo un ejemplo de lo que es la unión. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos términos que se entrelazan dentro de dos conjuntos? Porque pues lógicamente podemos poner el caso donde tenemos este, donde tenemos este. Entonces tenemos A, tenemos B, y ya sé que dentro de A y B tengo estos, ¿no? Esa sería la parte donde yo puedo moverme entre estos dos conjuntos. Pero denme un conjunto que de alguna manera, en términos numéricos, vamos a ponerlo desde esta perspectiva. Piensa en dos conjuntos. Piensa en un conjunto A que comparta uno y solo un elemento con otro conjunto que vamos a llamar B. ¿Cuál sería ese conjunto? ¿O cuáles serían esos dos conjuntos? O sea, te estoy diciendo, toma el conjunto A y ese conjunto, numéricamente hablando, tiene que estar asociado a otro conjunto que vamos a llamar B, que también va a estar lleno de números. Es decir, A tiene números y B tiene números. Y ambos comparten un solo número. Bueno, pueden dar ejemplos tramposamente, pero yo estoy pensando en dos conjuntos que tienen
tienen, perdón, propiedades específicas. Porque ustedes me podrían decir, bueno, por ejemplo, el 1, 2, 3, 4, 5 y el 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, A es el 1, 2, 3, 4, 5 y B es el 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, sí, está bien, o sea, ahí me la matan. Pero si yo te digo, bueno, dame un ejemplo de dos conjuntos que compartan un solo número y ambos conjuntos tengan una propiedad específica, donde los conjuntos sean infinitos, ¿cuáles conjuntos escogerías? Piénsalo un momento. ¿Lo das? Piénsale. A lo mejor ya se te ocurrió, ¿sí? Y vamos a continuar porque si no esto se va a alargar eternamente y ya me quiero ir a comer algo, ¿no? Algo rico, entonces pensamos que tenemos A y a este conjunto lo defino como el conjunto de las X, o es igual al conjunto de las X, tal que X es primo. Y B es el conjunto de las X, tal que X es par. A lo mejor ya al ver esto, tienen una propiedad específica, ambos conjuntos son infinitos, ¿sí? Y en el caso de ambos comparten un solo término. Exactamente. El 2. El 2 es un número primo y el 2 es un número par. Porque el 2 cumple la condición de ser un término de 2 a la n, donde si n es igual a 1, pues entonces 2 por n es igual a 2. Entonces, por otro lado, si x es primo, ya sé que 2 entre 2 me da 1. Por lo tanto, es número primo y no hay otro número que al dividirlo entre él me dé otro número entero. ¿Sí? Es decir, solo el mismo me da 1. En este caso es número primo. Y es el único número par que hace eso. Por lo tanto, el 2 es el único término que comparten estos dos conjuntos. Entonces, el 2 pertenece a A y el 2 pertenece a B. Entonces, ¿cómo daríamos la definición para este conjunto? Porque este es un conjunto. ¿Sí? Vamos a ello. Definición. Sean A y B conjuntos tales que llamamos intersección de A con B, a este conjunto si para todo X, o más bien, si existe un X tal que ese X esté en A y X esté en B. En este caso, a donde nos estamos enfocando es que A intersección B es el conjunto que vamos a definir como el conjunto de las X, tal que X está en A y X está en B. Esa sería la definición
en términos de notación, ¿sí? Para nuestro conjunto A intersección B. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿O qué es lo que podemos aprovechar de esto? También podemos aprovechar ciertas propiedades, como ¿cuáles? Como la conmutatividad. A intersección B es equivalente a B intersección A. ¿Cómo probaríamos esto? Pues lógicamente tendríamos que recurrir a la doble implicación. Entonces, por demostrar, ¿sí?, que A intersección B está contenido en B intersección A, y tenemos que demostrar también que tenemos que demostrar que B intersección A también está contenido en A intersección B. ¿Sí? Una vez visto esto, entonces tomamos una X que esté en A intersección B. Entonces esto va a implicar que X está en A y X está en B. Sabemos que la conmutatividad también se da en términos lógicos, en la conjunción lógica, entonces esto va a implicar que X está en B y X está en A. ¿Sí? ¿Esto qué va a implicar? Pues va a implicar que X está en B y intersección A. Ahora, esta es la suficiencia. O sea, vamos en este sentido. Vamos a probar la necesidad. Vamos en este sentido. ¿Sí? Entonces, tomo un X que esté en A. Tomo un X que esté en B intersección A. Ahora, quiero probar esto. ¿Eso qué va a implicar? Va a implicar que X esté en B y X esté en A. De aquí, yo sé que puedo aplicar la conmutatividad lógica. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que X está en A y X está en B. ¿Esto qué va a implicar? Que X está en A intersección B. Por lo tanto, A intersección B es equivalente a B intersección A. Bien, jóvenes, esa sería la prueba, ¿sí?, de lo que sería la equivalencia entre dos conjuntos que están intersectándose. Y bien, espero que con esto tengas suficiente material para de alguna manera avanzar, ¿sí? No estoy siendo muy extenso en los ejemplos, porque de alguna manera eso me va a llevar a que si ya de por sí el video se extendió bastante, traté de ser de hablar lo menos posible y de ser más concreto. Espero que todo esto, lo que es la contención, ¿sí?, la unión y la intersección, te sean de utilidad. Tienes que observar que van a ser muy útiles de aquí en lo sucesivo, ¿sí? Para todos tus cursos, esto te va a servir de mucho, ¿sí? Ya lo verás, no te lo tengo que platicar, tú lo vas a ver con tus propios ojos, ¿sí? Cuídate y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.